Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. ¿Se ha perdido la conciencia del pecado? Hablar del pecado en la época actual es hablar de algo pasado de moda, de algo que ya no va con este tiempo, porque la humanidad ha perdido la conciencia de Dios y el sentido de su existencia. A muchos les da igual estar en gracia de Dios que no estarlo. O peor aún, no se sabe ni siquiera qué es estar en gracia de Dios. Estar y vivir en gracia de Dios es tener conciencia profunda de su amor incondicional, y faltar a su amor es faltar a todo. A veces me da la impresión de que ya hemos perdido la conciencia de amar y dejarnos amar. La Iglesia nos dice, en lo más profundo de su ser, el ser humano descubre una ley que él no se ha dado a sí mismo y a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el pecado, evitar el mal. Es una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el espacio más secreto y el sagrario de cada ser humano, en el que cada persona está sola con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de su ser. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena, en el momento oportuno, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. La persona prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla en todo lo que dice y hace. El hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Retorna a tu conciencia
interrógala. Retornar, hermanos, al interior y en todo lo que hagas, mira al testigo de Dios. Dice San Agustín: de entre todas las personas que dicen creer en Dios, no todas tienen la conciencia despierta para saber descubrir en sus vidas aquello que es realmente pecado. Algunos, como dijo Jesús, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Evangelio San Mateo, capítulo 23, versículo 24. Otros se aman tanto a sí mismos que defienden su caso. El pecado les resulta ya algo familiar y por vanidad u orgullo no quieren reconocerse perdedores. Cuando pecan, se consuelan diciéndose a sí mismos: es solo un pecado. Nunca lo cometí anteriormente, ni lo cometeré de nuevo mientras viva. Hoy en día es común ver creyentes cristianos que tienen la conciencia dormida y se han acostumbrado a vivir en pecado. Y su desgracia es el no darse cuenta de que sus almas se están marchitando cada día más. Hay parejas que llevan años viviendo en fornicación, sin el sacramento del matrimonio, y no se preocupan por ello. El uso de vicios es parte de la vida. La por, espacio, no, grafía, y los pecados sexuales ahora son recomendados por dicos y consejeros. En la televisión y las redes sociales se hace y se ve lo que se quiere y nadie tiene ningún cargo de conciencia por ofender a Dios o destruir la sacralidad del cuerpo y del alma. El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado, decía el Papa Pío XII. La triste verdad es que a muchos cristianos ya no les importa pecar. Su conciencia está muerta. Por momentos se oscurece gravemente la conciencia moral en los seres humanos para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se oscurece además el sentido de Dios y entonces, perdido este punto decisivo de referencia interior, se pierde el sentido del pecado. Hay hombres a quienes se permite una larga vida de feliz apariencia al margen de Dios. Hace poco un sacerdote anciano nos contó en un retiro espiritual la siguiente historia. Un grupo de demonios que creía que su trabajo se les estaba terminando, pidieron a su jefe tener una reunión de emergencia para discutir lo siguiente. Tenemos un problema por aquí abajo y es muy serio. ¿Qué problema es? Dijo el demonio principal. El desempleo, le dijeron. Explícame eso, dijo él. Nuestro oficio tradicional ha sido siempre el de tentadores. Tentar a hombres y a mujeres para que pequen y vengan al infierno. Así es, dijo el maligno, y nunca nos ha faltado trabajo. Pero ahora sí, dijo el que estaba hablando. ¿Y eso cómo?, preguntó el demonio. Pues se tientan ellos mismos unos a otros. Se tientan por la
televisión, por el cine, por las redes, sociales, por el mal uso de la tecnología, tienen el pecado al alcance de la mano y se empujan hacia él unos a otros. Estamos de sobra. Siempre llegamos tarde y nos quedamos cortos. Nos han quitado nuestros puestos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tantos demonios que no sabemos hacer otra cosa? Somos malos, tentadores de profesión, y ya nadie necesita nuestro servicio. ¿De qué vamos a continuar? Pero la gente sigue pecando, dijo el jefe. Eso es lo peor, señor, le contestaron. La gente peca, pero no tiene sentido del pecado. A esto dijo el maligno, dando un fuerte grito. Veo que no has entendido la estrategia de nuestro Estado Mayor. ¿Qué estrategia? La de la pérdida del sentido del pecado entre los hombres. ¿Y cómo nos ayuda eso a nosotros? Le preguntaron. Nos ayuda porque el pecado existe. ¿Lo admiten ellos o no? Y el pecado lleva al infierno, que es lo que nos interesa a nosotros. Esta corta historia debe de hacernos pensar y reaccionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual y autoexaminarnos si somos capaces aún de rechazar el pecado de manera enfática con la ayuda de Dios, o si somos parte de los cristianos laxos, ligeros, que han perdido la conciencia de pecado y ofenden a Dios sin ningún dolor.